Muy bien, bienvenidos a todos otra vez a esta reunión en donde vamos a terminar los puntitos que nos faltaban del tema 5. En este momento ustedes en pantalla seguramente están observando el temita en el cual habíamos hecho una presentación preliminar y que tenía que ver con el concepto de la derivada direccional. ¿Me siguen? Cambio. Adelante, Houston. Sí, profe. Muy bien. Entonces, había hablado yo la última clase respecto de por qué aparece este concepto de derivada, pero además direccional. Y lo habíamos puesto con el ejemplo de un análisis de qué pasa con la temperatura, por ejemplo, que podíamos tener en el aula, y en un lugar que está, digamos, si nos ubicamos en el acceso al aula y después nos desplazamos hasta el calefactor, donde obviamente hay diferencias de temperaturas. En ese desplazamiento teníamos una variación que en definitiva son las distintas temperaturas que nuestro cuerpo está experimentando a medida que nos desplazamos desde un lugar más frío a otro más cálido. Ahora bien, a propósito, repetí 2 veces la palabra desplazamos. ¿Por qué? Porque esta variación que está asociado al concepto de derivada, variaciones derivadas, de la temperatura, va a ser distinta si nos vamos de forma directa desde la puerta hasta el calefactor al frente, en diagonal, por ejemplo, utilizando el camino más corto. Y también podemos hacerlo si nos desplazamos a través de las paredes del aula hasta llegar, haciendo un camino hasta llegar al calefactor. Habíamos concluido, por una cuestión de lógica, que esas variaciones eran distintas. Con lo cual, al ser las variaciones distintas, necesitamos especificar para hacer un análisis de variación de la temperatura, en este caso este es el ejemplo, qué dirección vamos a usar para hacer ese estudio de variación de la temperatura. Cuando hablamos de que es necesario establecer esa dirección, aparece el concepto de derivada direccional. Este concepto, que está después explicado acá en la guía que ustedes están viendo, lo podemos ver un poquito con utilizando el concepto de vectores. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cambio? ¿Alguna pregunta? Houston, cambio. Tengo respuestas en chat que me dicen sí, bien, siga nomás, perfecto. Vamos a seguir entonces. Entonces, estamos viendo, ustedes están visualizando en este momento, en la figura 12 del apunte, cómo podemos establecer esta variación. Supongamos que esa dirección que yo les hablaba desde la puerta hasta el lugar, hasta la posición donde se encuentra el calefactor, está definido por este vectorcito, que es el I, que aparece en la figura, el I. Y nosotros tenemos un punto de desplazamiento, el A, que se desplaza hasta el I, al punto A más HI. Fíjense qué es lo que está, con esta simbología de vectores, qué es lo que nos está indicando esta gráfica. Que nosotros, estando en el punto A, podemos llegar hasta el punto A más HI, pero siguiendo la dirección de I.
Fíjense que I es el vectorcito que me da la dirección. Consecuentemente, al ser H una constante, a medida que va aumentando, voy caminando prácticamente sobre esa recta que une A con A más HI. Ahora, ¿por qué voy caminando por eso? Porque H es una constante que va creciendo, entonces va aumentando eso, mientras que I es lo que me está dando la dirección, dada justamente por ese vector. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí, profe. Bien. Esto, desde el punto de vista de la notación vectorial, podemos escribir entonces, acá abajo dice H es distinto de 0, se puede construir el siguiente coeficiente de diferencia. Fíjense, este coeficiente, cuando yo insisto, estoy trabajando todavía con A y A más HI, pero ahora yo le aplico mi campo escalar, mi F, al punto A más HI, y le resto mi F aplicado en el punto A, y lo divido sobre H. ¿Qué es lo que me está diciendo el numerador? Fíjese, me está diciendo cómo varía la función en el punto A más HI y el punto A. Por eso es la función ya, no es... Supongamos que esta función sea la temperatura, esa F, temperatura. El T de A más HI será en el calefactor, menos el T en A será la temperatura en la puerta de entrada. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que me está diciendo cuando dice que el numerador va a poner de manifiesto cómo varía F cuando la variable independiente se mueve desde A hasta A más HI. ¿Me siguen? ¿Cambio? Entonces, resumo rápidamente, tenemos un punto A, que en el ejemplo sería la puerta de la clase, un punto A más HI que sería el punto en la posición de donde está el calefactor. Le voy a aplicar ahora mi F, mi campo escalar, al punto en el calefactor menos mi función en el punto de entrada. En definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo? Diciendo cómo cambió mi función en el punto en el calefactor y versus el punto en la entrada. Ahora bien, si yo digo con H, lo divido por H, y es lo que está más abajo, ya en la parte de la definición, fíjense. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si le calculo, si esa variación, ahora, insisto, así como está ahí planteado en la primera parte donde yo estoy remarcando con azul ahora, esta es una aproximación a esa variación, pero grande, desde un punto extremo hasta el otro. Ahora, ¿cómo hago para que esa variación me esté indicando qué va ocurriendo a medida que voy desplazándome desde la puerta hasta el punto donde está el calefactor? O sea, desde A hasta el puntito A más HI. ¿Eso cómo se hace? Eso va a definir este concepto del punto H, de la constante H. No se olviden que H lo que hace es, con H0 yo estoy en A, con H05 estaría un poquito más adelante, siempre sobre esa recta que va en la dirección de I. Consecuentemente, en la medida que yo pueda hacer ese cociente en H y H tenderlo a 0, fíjense que esto tiene mucha analogía con mi definición de la derivada de una función de una sola variable. Recuerdan que decía que el límite, la derivada y prima se calculaba como el límite para función de una variable, esto es primer año, como f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tendría 0. Y fíjense qué
qué semejante que está esta definición que tenemos acá, la derivada f', dice la derivada en un punto A, lo estoy marcando acá, y en la dirección de I. Eso va a ser justamente ese límite de f de A más HI, o sea, la expresión anterior que vimos en la ecuación 44, la están viendo ustedes arriba, dividida por h cuando h tiende a 0. Este h es lo que está dando el incremento, lo mismo que pasa en funciones de una sola variable con delta x, ¿se acuerdan? Bueno, el cálculo de seguramente ustedes han hecho alguna práctica con esto de calcular, o sea, si yo tengo un campo escalar y me dan una determinada dirección, me dicen, determine cuál es la variación en un punto determinado, si me piden en un punto determinado, de ese campo escalar f en la dirección dada. Se puede hacer utilizando justamente esta definición que lo define la ecuación 45, que la están viendo acá. Y la estoy remarcando ahora con esa dirección. Obviamente hay un manejo de vectores de por medio, pero les adelanto también que de la misma forma que ustedes en análisis 1 calcularon la derivada y prima utilizando la definición, o sea, límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0, se puede calcular esa derivada utilizando límite. Lo que normalmente ustedes utilizan las reglas. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una función y igual a x cuadrado, para calcular y prima, no calculo, o sea, lo podrían hacer, por supuesto, pero lo que normalmente dicen es igual a 2x, por una cuestión de regla, ¿sí? No le están calculando el límite para y todo digamos, el cálculo posterior que deben hacer para llegar que y' es igual a 2x. En este caso también, en las funciones de dos o más variables, podemos encontrar cómo varía una función, un campo escalar en una determinada dirección y en un punto, utilizando otra herramienta que vamos a ver en la próxima unidad. Y que se los adelanto, tienen que ver con un operador que se llama gradiente. Por ahora, tómenlo como un título nada más, pero seguramente lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, preguntas hasta ahora. Cambio, Houston. Lo que estamos viendo acá, el teorema del valor medio y estas cuestiones, esto quisiera que lo repasen ustedes porque son también temas que han visto en el primer año. Y vamos a ir a un tema más interesante y que tiene que ver con el tema de... Epa, se me va esto. Que tiene que ver con las derivadas de funciones compuestas. Regla de la cadena. Pregunto, Houston, cambio, ¿alguna duda hasta ahora? Aquí vamos a admitir a Franco Velázquez. Bienvenido, Velázquez. Y también está Ángeles Zapaza. Perfecto. Y también... Ahí estamos. Siguen ingresando. ¿Cómo vamos con el tema de las derivadas direccionales? Cambio, así pasamos al tema de la regla de la cadena. H, profe, ¿qué era H? Me preguntan por acá. H es una constante, cualquiera, que lo que va a permitir es ir avanzando. Supongamos que yo tenga el vector A.
la puntita del vector A, inclusive lo ven en la gráfica, me está determinando una posición. Si yo quiero ir avanzando en ese vector que me va a estar justamente dando la posición, va a ser HI. Voy a sumar ese vector A más un HI. Ese H es una constante que puede ser 1, 2, 3. En ese orden se van, si voy calculando la posición F más 1H, F más 2H, F más 3H, lo que voy a hacer es ir avanzando sobre la dirección de I hasta llegar a H. Y por eso dice que H es una constante distinta de 0. Eraso, estará respondida tu pregunta. Bien, Rubén dice que sí. ¿Más preguntas? Carlos, si me está escuchando, Padilla, ¿cómo va todo? Bien, profe. Todo bien. Bien. Ok, vamos entonces a pasar ahora al otro punto que tiene que ver con el tema de, lo tenemos acá, la derivada de funciones compuestas, regla de la cadena. En esto, otra vez, vamos a presentar un concepto que no es nuevo para ustedes y que tiene que ver con esto de cómo calculamos nosotros funciones de funciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo tenía, por ejemplo, una función en primer año, esto es análisis, una función y igual al coseno de x, hagámosla más fácil, y igual al seno de x cuadrado? ¿Cómo calculaba y' o qué es el resultado de y'? Díganme, por favor, alguien. Atención, si y es igual al seno de x cuadrado, ¿a qué era igual a y'? Función de una sola variable. Coseno. 2x coseno. ¿Perdón? La derivada de y' de seno de x cuadrado sería 2x por coseno de x cuadrado. Perfecto. Es la derivada del seno, que es el coseno, Sí. por la derivada de lo que está dentro del argumento del coseno, o sea, 2x. ¿Me 2x. sigue? Sí. Consecuentemente, y' va a ser 2x por coseno de x cuadrado. ¿Está bien? Es como si yo pondría, por ejemplo, y igual al seno de u, cuando u vale x cuadrado. Entonces, y' va a ser coseno de u por u', porque u también depende de x. ¿Me explicó? Al hacer de u', hago 2x. Por eso aparece mi' igual a 2x coseno de x cuadrado. ¿Me siguen? ¿Cambio? Sí, profe. Bien. Vamos a ver cómo calculamos ahora. Y esto lo vamos a hacer más bien por una cuestión de lógica. Y ustedes ayúdenme o síganme en el pensamiento. Lo que acabamos de hacer es aplicar esa reglita para funciones de una sola variable. Ahora tenemos funciones de dos variables. Esto es una z de f de x, y. O sea, tenemos dos variables independientes, por ejemplo. Pueden ser más, por supuesto, pero dos variables independientes. Supongamos que esta función la llamemos como... Y lo vamos a hacer, a ver, después con un ejemplo. Pero primero quiero que ustedes mismos, habiendo hecho este pequeño repasito de lo que será el primer año, podamos llevar ese concepto a funciones de dos o más variables. Aguárdenme en un cachito que vamos a admitir a más compañeros que están por acá. Muy bien. Y hagamos el siguiente, antes de ir a
al ejercicio en sí, a la fórmula, vamos a tratar de introducir este concepto con un ejemplo. Supongamos, utilicemos el ejemplo de la temperatura en la clase otra vez, que va a ser función, temperatura T en la clase va a ser función de X y de Y, ¿verdad? Donde X e Y me está dando la posición en que yo me encuentro. Supongamos que mi eje de coordenada lo pongo en la entrada, será la temperatura en el punto 0, 0, ¿verdad? X es 0 y 0 me está dando la posición. Si mi eje de coordenada con origen está en la entrada, en la puerta de entrada de la clase o del aula, ahí tenemos el T de 0, 0. De la misma forma puedo calcular la temperatura en función de 1 metro para X y 2 para Y, por ejemplo, donde X ahí van a ser las aristas en el plano, en el piso. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí. Perfecto. Ahora, fíjense. A su vez, estas temperaturas, que en una primera instancia están determinadas por la posición, pueden estar dependiendo también de otra variable. Y si es así, ustedes me pueden decir cuál, por ejemplo. Me refiero ahora, para hacer una función compuesta como hace rato en el primer ejemplo, decir, si X depende de otra variable más, por ejemplo, qué sé yo, la hora, porque la temperatura, si yo doy la posición y considero la hora, por ejemplo, a la, qué sé yo, en la mañana, voy a tener un valor de temperatura distinto que si yo en la misma posición considero la temperatura a la tarde. ¿Me siguen? O a la hora de la siesta. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Por un lado, la temperatura va a depender de la posición, pero a su vez, cada una de esas posiciones depende de otra variable más, que es el tiempo en este caso. ¿Siguen? Por eso es que, fíjense, acá estoy marcándolo y corresponde a la ecuación 59, cuando están ustedes viendo la teoría. Yo tengo una función, supongamos la temperatura, que a su vez es función, que por un lado es función de la posición en donde me encuentre, y además función de la hora, ¿verdad? En forma genérica y está escrito como una f, que además de depender de x y de y, tanto x como y dependen de otra función y es una sola, de t y t. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí. Perfecto. A esa función, fíjense, a esa función yo la llamaré una f grande de t. Una f grande de t. Porque en definitiva, la temperatura va a depender de esa única función t. Tanto x como y dependen de t de última instancia, entonces f va a depender de t. La pregunta ahora es hacer, ¿cómo puedo hacer para determinar la variación de la función f respecto de t? Entonces, hace rato, ¿qué hacía yo? Con el análisis 1. Hacía la derivada, si era coseno de x cuadrado, decía la derivada del seno es coseno, y lo pongo de x cuadrado, por la derivada del argumento del seno, que era 2x. ¿Se acuerdan? Muy bien, en este caso vamos a usar este mismo concepto, pero aplicado en función de dos variables. Entonces, si yo quiero, escúchenme ahora, la pregunta es fundamental acá. Si tanto x como y en última instancia dependen de una sola variable y aparece la f mayúscula, función de t, encontrar la variación de t, ¿será una derivada total o una derivada parcial? Houston, cambio.
El tema es, yo parto de una función f minúscula, a la derecha de la ecuación 59, que depende de dos variables, de x y de y. En ese caso, cuando hablaba de dos o más variables, el concepto de variación está asociado al tema de derivadas parciales. ¿Me siguen? Sí. Ahora, como yo sé que tanto x como y, esas dos variables, dependen de una, de t en última instancia, aparece la función f mayúscula en t de una sola variable. Por eso es que en la ecuación 60, fíjense, aparece la derivada de f respecto de t con una simbología distinta a la derivada parcial. ¿Me sigue? Porque es de una sola variable. ¿Hasta ahí vamos bien, Houston? ¿Cambio? Sí. Respuesta por chat, por favor. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, lo que sí está claro, entonces, que esa variación, la derivada de f, va a ser respecto de t, va a ser, fíjense, lo primero que tengo que hacer, así como hacía la derivada del seno de x cuadrado, era derivar el seno. Acá tendré que derivar la primera función que tiene que ver con f minúscula, ¿verdad? ¿Me siguen? Bien. Fíjense, si yo tengo, acá está, en la ecuación 60, la voy a poner bien en el centro y ahí la vemos. Fíjense, tengo la derivada de f respecto de t, función de f es ahora función de una sola variable. Va a ser la derivada parcial de f. ¿Por qué parcial? Porque voy a derivarla respecto de x, porque f en una primera instancia depende de cuántas variables. Cambio, Houston. La f depende de cuántas variables. De x y de y. ¿Está claro? Cambio, Houston. A ver qué me dicen en el... De 2, perfecto. Depende de dos variables. Consecuentemente, al tener dos o más variables, el concepto de la deriva, aparece el concepto de la derivada parcial. Por eso ahora, y ahí se lo remarco con el fondo azul, aparece el signo de derivada parcial de f respecto de x, de una de las variables. Pero como x también es función de t, como x es una función de t, tengo que multiplicarlo por la derivada de x respecto de t. Pero como x es función de una sola variable, no aparece derivada parcial, sino una derivada total. Por eso está ahí la derivada de x respecto de t. ¿Me sigue? En el caso que fuera una sola variable, es el producto que yo hacía hace rato. Si y es coseno cuadrado de x, y prima será, perdón, si y es seno de x cuadrado, y prima será coseno de x cuadrado, la primera derivada, por 2x. Esta de x a dt es la segunda que tenemos nosotros. Porque x depende, estamos derivando la primera, fíjense, la primera derivada va a ser parcial, porque f depende de x y de y respecto de x. Pero como a su vez x depende de t, lo multiplico con x respecto de t. Lo que es lo que multipliqué hace rato por 2x en el ejemplo. ¿Me siguen? Hasta ahí lo que vimos fue la variación de mi función respecto de x solamente.
Pero f depende, además de x, de y también. Por eso que ahora le sumamos acá, más, lo están viendo ahí recuadrado, otra vez la derivada de f, pero ahora respecto de y. Y otra vez, como f es una función de dos variables, será una derivada parcial respecto de y. Pero, como además y depende de t, de una sola variable, aparece también multiplicada por diferencial de y a diferencial de t. ¿Me siguen? Fíjense que esta regla es exactamente lo mismo. Es lo mismo que digamos, el concepto en sí, la aplicación de lo que nosotros hacíamos en derivada de funciones compuestas en análisis 1, funciones de una sola variable. En este caso se agrega un sumando más respecto de la otra variable, porque estamos hablando de una función de f minúscula de dos variables independientes, x e y. Por eso hay dos sumandos. Si fuera una función f minúscula de x de t, y de t y z de t, aparecería otro más acá en la derivada de f respecto de t, más sería la derivada de f respecto de z, la tercera variable independiente del f minúscula, por la derivada total de z respecto de t. ¿Me siguen? Cambio. Esto vamos a verlo ahora con una aplicación, porque esto es todo que está acá, la demostración está con el teorema del valor medio, que en algún momento vamos a volver con esto. Pero aprovechemos para, por lo menos desde el punto de vista de la metodología, encontrar o ver cómo aplicamos esta formulita. ¿Cómo vamos? Cambio, Houston. Bien, todo bien. Bien, dicen por ahí. Tenemos respuesta en el chat. Bien, profe, con Fabi Luna. ¿Más respuestas? Así seguimos. Bien, profe. Velázquez acaba de decir, excelente, profe, muy bueno. Muy bien. ¿Qué les parece si reforzamos el tema con un ejemplo? ¿Hace falta el ejemplo o seguimos? Houston, cambio. Ejemplo, profe. Muy bien, vamos con el ejemplo entonces. En el ejemplo, tomemos el ejemplo 10, me piden determinar la derivada parcial de R respecto de T. Esa R es la F mayúscula que vimos hace un momentito, ¿no? Ahora le llamamos R. En donde R es una función de X y de Y, y además X e Y son funciones de T. ¿Estamos de acuerdo? En principio, la R minúscula, mi campo escalar, función de dos variables X e Y, esa función es X cuadrado por Y menos E a la 3C, a la 2Y. ¿Está claro hasta ahí? Es un campo escalar, función de dos variables. A su vez, X e Y dependen de otra variable, en este caso T, de una única variable, T. ¿De qué forma? X es 3T cuadrado e Y es igual al seno de T. El ejercicio me propone o me pide calcular la derivada de R, donde R es R de X de T y de T, R mayúscula de T es la R minúscula de X de T y de T, me pide calcular cuánto vale la derivada de R respecto de la última variable, en este caso T. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar para este caso nuestra formulita que dice, esta derivada, y fíjense, y se lo pongo otra vez acá,
en el fondo celeste, la derivada de R respecto de t con derivada total, al ser R en última instancia, depende, y se lo pongo acá de vuelta, solamente de una variable respecto de t, tiene esta simbología de la derivada función de una sola variable. Distinto es el caso de R minúscula, que depende de dos variables. La función es esta, depende de dos variables. ¿Me siguen hasta ahí? Cambio, Houston. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver de calcular. La derivada de R mayúscula respecto de t será entonces, vamos con R, que es la primera función que yo tengo de dos variables. Si la voy a hacer respecto, como son de dos variables, aparecerán solamente dos sumandos. Una referida a X y la otra referida a Y. En el primer sumando, al ser R función de dos variables, hago la derivada de R, y en este caso parcial, respecto de X. Recuerden que estamos derivando, el primer sumando es respecto de X, segundo sumando respecto de Y. Entonces, insisto con esto, al ser R una función de dos variables, aparece una derivada parcial de R respecto de X, que está ahí con el fondo celeste. Pero como a su vez X es una función de t, lo tengo acá, X es una función de t, y además X es función de una sola variable de t, aparece el producto multiplicado por dx a dt, con el signo de derivada de función de una sola variable, porque X depende de una sola variable t. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cambio? Sí, profe. Bien. Yes. Pero ahora nos falta a ver qué pasó con la variación en Y. Por eso es que aparece el signo más, y otra vez aparece R, pero ahora respecto de Y, como derivada parcial. Entonces, hacemos la derivada parcial de R respecto de Y, pero como a su vez Y es igual al seno de t, es una función de t, y de una sola variable, aparecerá la derivada de y respecto de t. ¿Me sigue? Y así calculamos entonces la derivada de R mayúscula respecto de t. ¿Me sigue en cambio, Houston? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio acá, que es simplemente derivar nada más. Vamos por el primer, el primer sumando y calculamos derivada de R, parcial de R respecto de X. Entonces, nos vamos a una expresión que está acá en R. ¿Cuánto vale la derivada parcial en esta expresión respecto de X? Hagan el cálculo ustedes. El cálculo es decir, derivar toda esta expresión, que la ven acá ustedes, sombreada, toda esta expresión respecto de X, manteniendo Y constante. ¿Recuerdan? Era el concepto ese de la derivada parcial, de una función manteniendo la otra constante. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de R respecto de X, acá lo tengo, derivada respecto de X, tendré que derivar esta expresión respecto de X manteniendo Y constante, ¿verdad? ¿Y cuánto vale eso? Díganme ustedes, por favor. 2x. Exactamente, derivo X solamente porque Y es constante, Sí. es 2xy. E a la 2y es constante, Y es constante. E a otra constante me da 0. la derivada 0. Por eso es que aparece acá en el primer paréntesis, acá lo estoy remarcando, 2xy, como dijo el compañero, ¿está bien? Después me dice, tiene que multiplicarlo por la derivada de x respecto de t. O sea, ¿cómo variaba? X en función de una sola variable, t. Pero x para mí vale 3t cuadrado. Entonces, si derivo esta x respecto de t, ¿a qué me da igual? 6t.
6t. Por eso aparece acá, y lo pongo con el fondo, aparece el 6t. ¿Me siguen? Ahí está, el 6t. Esa es la variación respecto de x. Tenemos que sumar ahora la variación respecto de y. Y la variación respecto de y me toca ahora la derivada parcial de r respecto de y, parcial de r respecto de y. Si derivamos esta expresión que está con el azul de fondo respecto de y, tenemos que mantener constante x, ¿verdad? ¿A qué es igual? Díganme ustedes, derivemos toda esa expresión haciendo de cuenta que x es constante. Díganme. Estamos derivando esa expresión respecto de y. Díganme. Queda x cuadrado menos 2e elevado a la 2i. Perfecto. Fíjese, al hacer x constante, este x cuadrado queda como está. La derivada de y es 1, por eso en mi expresión acá derivado me aparece x al cuadrado. Menos, me dice, e a la 2i. La derivada respecto de y de esto vale menos 2 veces e a la 2i, que es lo que puse acá, menos 2 veces e a la 2i. ¿Me siguen? Por la derivada de y me falta ahora que respecto de t, pero y si y es coseno de t, la derivada de y respecto de t será, perdón, si y es seno de t, la derivada de y respecto de t, ¿qué será? Coseno. Coseno de t, que es la que aparece acá. ¿Lo ven? Esa es la derivada. Lo único que falta acá después es multiplicar, dejarla con un más presentable al resultado. Y fíjense que si yo estoy calculando, esto es importante, la derivada de r respecto de t, yo tengo que poner una expresión después del signo igual, todo en función de qué. Díganme. De t. De t. Y en la que yo calculé recién aparece 2x, ¿sí? Por 6t. X cuadrado menos e por coseno de t. ¿Qué tendré que hacer ahora para dejar todo en función de t? Porque estoy calculando la derivada de r respecto de t. En vez de x acá, ¿qué pongo? Ahora hay que reemplazar el valor. Exacto, 3t cuadrado. X es 3t cuadrado. E y es seno t. E y es seno t. Por eso que si en vez de x ustedes ponen acá 3t cuadrado, tendremos 3 por 2, 6t cuadrado, por esta 6 son 36, por esta t cubo, 36t cubo, por y, pero y ¿cuánto vale en función de t? Acá está. ¿Cuánto Seno vale de en t. función de t? Seno de t. Entonces aparece acá el seno de t, ¿sí? Lo mismo para la segunda parte, el segundo sumando, poner todo en función de t. Y ahora sí ya tengo mi derivada de r respecto de t como una expresión en donde todo está en función de t. ¿Me explico? ¿Me Sí. siguen? ¿Cambio, Houston? Sí, profe. Perfecto. Acá vamos a admitir más compañeros. Más compañeros. Darío Ramos, ya. Sí, Darío Ramos dice sí. Fabi Luna, Argamonte, todos dicen sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más ahora. Y otra vez vamos a usar el ejemplo de la temperatura. Habíamos hablado de que esa temperatura era función de X y de Y en principio, de la posición en donde yo me ubique dentro de mi aula. Y a su vez, X, esa posición, eran también funciones de otra variable, en este caso la hora. Tanto X como Y eran funciones de la hora. Por eso que para asemejarlo a este ejercicio, acá ustedes tienen que una R de XY
dos variables, donde x e y son funciones de una sola variable, t y t. ¿Me explico? Ahora, ¿qué puede pasar también? A ver, sigue llegando gente al baile, vamos a admitirlos. Muy bien, la Vero Estrada ya está también con nosotros y sigamos con nuestro ejemplo. El tema es, supónganse que tengo una función, mi campo escalar, función de dos variables otra vez. Pero cada una de esas variables, a diferencia del ejemplo anterior que era en función de una sola variable t, pueden ser funciones de dos variables. En el caso de la temperatura puede ser, por ejemplo, que la función posición, además de la hora, sea función de otra variable más. ¿Me explico? O sea, la función compuesta, en el primer caso que ya vimos, es una función, un campo escalar que depende de dos variables, x e y. A su vez, cada una de estas, tanto x como y, dependen de una sola y la misma, t. Lo que vamos a analizar ahora es cómo el caso de una función, también de dos variables, x e y, pero además que cada una de estas variables x dependan de otras dos variables, la y de otras dos variables, ya no es la t única del ejemplo anterior. ¿Me siguen, Houston? Cambio. Vamos a verlo con un ejemplito. Fíjense, el ejemplo dice, yo tengo mi función, ahora le cambia en el ejemplo se cambió los nombres de u y de b. Serían mi x y del ejercicio anterior, mi u y b. Esa función f de v vale u por b cuadrado. ¿Sí? Tengo mi primer campo escalar, función de dos variables, v. ¿Cuánto vale esa función? Y lo estoy acá remarcando, es igual a u por b cuadrado. A su vez, cada una de estas variables, tanto u como b, dependen de dos variables. ¿Y cómo depende? Está acá, fíjense. Antes, esa u, que era una x, dependía de una sola variable, t. Ahora, esta u va a depender de x y de y. Lo mismo, la segunda va a depender de x y de y. ¿Está claro? Hasta ahí depende de dos variables ahora. ¿Me siguen? Cambio, Houston. Sí, profe. Muy bien. Hasta ahora utilizamos esta formulita. Ahora, en definitiva, esta f grande, fíjense, acá lo voy a remarcar. Teníamos una f función de v, una f minúscula función de v, de u y b, de u y de b, de u y de b. ¿De qué forma? Está acá, f a s de v vale v cuadrado. Además, tanto u como b dependen, tanto u, lo remarco acá, dependen de x y de y, al igual que b depende de x y de y. ¿De qué forma? Pues bueno, u es igual a 3x menos y, depende de x y de y b es igual a x cuadrado y, acá está esta b de x y de y, será b, para el caso de mi ejercicio, será x cuadrado por y. Bueno, si yo quiero calcular, y eso le llamo, fíjense, así como antes la f grande me estaba determinando el valor de f mayúscula de t
o en el caso del ejercicio R de T en el ejercicio anterior, ahora lo que va a pasar es que cuando yo haga mi análisis de variación, sabiendo que F mayúscula en última instancia, ¿de cuántas variables va a depender? Adelante, Houston. ¿Cómo pasé? El tema es el siguiente. Yo tengo mi campo escalar, F minúscula, que depende de U y de B. A su vez, U y B dependen de otras dos variables, en este caso X e Y. En definitiva, yo tendré una función que está definido ahí como una F mayúscula de X y de Y, ¿verdad? Función de dos variables. Antes era F de una sola variable, F de T teníamos antes. Ahora será F de dos variables, X e Y. ¿Me siguen? Sí. Lo vamos a ver arriba en el ejemplo si quieren. Epa, me pasé para acá. Fíjense, acá tenemos, ¿ven? La R mayúscula, en última instancia, es función de una sola variable, T. ¿Por qué? Porque tanto X como Y dependen de una sola variable. Por eso es X es 3T cuadrado e Y es seno de T. En el caso del ejercicio que intento ahora resolver, la diferencia está en que tanto X como Y, perdón, tanto U como B, ahora dependen de dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? X, Y, X, Y. ¿Me siguen? Sí. Por eso es que cuando yo determino mi función, en última instancia la F mayúscula, va a ser función de dos variables, de X y de Y. Antes era F de T solamente, porque tanto X como Y eran función de T, una sola variable. Ahora tenemos dos variables. ¿Está claro hasta ahí? Cambio, Houston. Sí, sí, sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, si queremos estudiar la variación de este campo, que depende, insisto, de dos variables, en este caso X e Y en última instancia, cuando quiero, ¿qué concepto aplicaré? ¿La derivada de qué tipo? Parcial. La derivada parcial, exactamente, porque depende de dos variables. Entonces, aparece acá, fíjense, la derivada parcial, aparece el signo, ahí lo estoy remarcando con el color celeste, la derivada parcial de f respecto de x va a ser, como de costumbre, la derivada de f respecto de la primer variable, pero esta f minúscula depende de dos, de u y de b, por eso aparece como derivada parcial de f, la derivada parcial de f respecto de u, respecto de la primera variable. O sea, el primer sumando va a estar todo referido a u. Entonces, será la derivada parcial de f respecto de u, como lo tengo acá. ¿Sí? Pero además, sabemos que u, está acá, lo estoy remarcando, depende de ¿cuántas variables? Adelante, Houston. De X, de Y. De dos variables, exactamente. Fíjense, x, y lo tengo acá, u es x, y depende de dos variables. Entonces, aparece acá multiplicado por la derivada parcial, porque u depende de dos variables, de x y de y. La derivada parcial de u respecto de x. ¿Por qué de x? Porque estamos derivando acá, ahora lo marco ahí, respecto de x. Estamos tratando de encontrar cómo varía f respecto de x. ¿Sí? Eso agota todo el estudio sobre u en d y x. Ahora me falta respecto de la otra variable. La otra variable de f minúscula es d.
aparecerá entonces la derivada parcial ahora de f respecto de b. Pero de b también varía respecto de x. Entonces aparecerá otra vez, al ser b función de dos variables, x e y, aparecerá una derivada parcial de b respecto de x. ¿Me siguen? La diferencia con el anterior es que al ser x e y eran función de una sola variable, esta que estoy remarcándole acá con celeste era una derivada total respecto de t, ¿se acuerdan? Como ahora u y b, fíjense acá, u depende de x y, dos variables, b depende de x e y, dos variables. Por eso es que aquí aparece derivada parcial y acá también aparece derivada parcial. ¿Me sigue? Sí, profe. Houston, cambio de respuestas por chat. Parcial, sí, profe, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Pregunto, ¿es necesario que hagamos este ejercicio desde derivación? Díganme ustedes. ¿Lo hacemos? ¿Practicamos un poco la derivada parcial? ¿Cambio, Houston? ¿O seguimos? ¿Aló, Houston? ¿Me están tomando? Sí, profe. ¿Seguimos? ¿Qué Dice, hacemos? digamos, Siga, dice 14, nos seguimos de fe. Perfecto, bueno, a seguir. Bueno, el tema que nos ocupa ahora es sencillo, es muy sencillo. Nosotros lo hagamos para el primer caso nomás. Me dice calcular en la fórmula, en el cálculo que habíamos hecho, correspondía el primer factor de este producto, la derivada parcial de f respecto de u. Pero si f vale u por b cuadrado, la derivada parcial de f respecto de u, ¿cuánto vale? Rápidamente. Rápido. de cuadrado. Fíjense, yo tengo una derivada, perdón, tengo una función de u y de b, que vale u b cuadrado. Si derivo parcial f respecto de u, b permanece constante. Consecuentemente, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de u? B cuadrado. De De cuadrado. b cuadrado, exactamente. Y ahí aparece b cuadrado acá. ¿Sí? El primer factor. Después me dice, calcule ahora, multiplícalo por la derivada parcial de u respecto de x. Pero u lo tenemos acá. ¿Cuánto vale la derivada parcial de u respecto de x? 3. 3, porque ahí es constante, ¿sí? Entonces aparece mi 3 acá, ahí lo estoy remarcando, más, y así lo siguiente, lo completemos, la derivada parcial de f respecto de b ahora. Volvamos a mi f minúscula respecto de b parcial, 2B. 2b, 2b por y ahí 1. lo tenemos con 2b, correcto. Por, me dice, la derivada de b ahora respecto, y acá hay un error. Díganme ustedes, ¿la derivada de b respecto de qué será? No, está bien, la derivada de b respecto de x. Veamos, la derivada de b respecto de x la tenemos a b acá. No se olviden que estamos haciendo, se lo Sí. remarco acá, estamos derivando todo respecto de x. Por eso aparece x acá y x acá. ¿Sí? Entonces, ahora derivemos b respecto de x, ¿qué vale? X. 2x. 2X. Exacto, ahí está. Respecto de x, y es constante, será 2xy. Acá lo tenemos, 2xy. ¿Sí? Bueno, como esta derivada respecto tiene que estar en función de x, como hicimos en el ejercicio anterior, b lo tendremos que reemplazar por su valor, que vale x cuadrado y, lo tenemos acá arriba. Lo mismo si aparece acá u, pero u vale 3x menos y.
Entonces tenemos la expresión final, que la derivada parcial de f respecto de x será 15x cuarta y cuadrado menos 4x cubo y cubo, que está en función de x y de y. ¿Me siguen? Houston, cambio. Sí. Sigue llegando más gente. Y vamos ahora a Franco. Admitido Franco, también está en el aula. Y ahora volvemos acá. ¿Me sigue? Sí. Bien. La pregunta es ahora, atención con esto. Hemos calculado la derivada parcial de f respecto de x. ¿Podemos calcular otra derivada también? Respecto a y. Exactamente. La derivada respecto de y. ¿Y cómo quedará? A ver si ustedes me ayudan. Será la derivada parcial de f minúscula respecto de u por du a, o la derivada parcial de u respecto de Y. i, más, lo vamos remarcando acá, recién acabamos de decir, será, si esto en vez de esta x, ahora calculamos la derivada parcial de f, estoy colocándolo ahí, remarcándola, la derivada parcial de f mayúscula respecto de i ahora, será la derivada parcial de f respecto de u, por du, derivada parcial de u respecto de Y. de i, estamos derivando ahora respecto de i, más la derivada parcial de f respecto de b por dba Debe ahí. de b a de i, exacto, derivada parcial de b respecto de i. Muy bien. Vamos a seguir. Veamos qué pasa con esto de derivada de funciones definidas en forma implícita. Y para esto les pregunto, perdón, ¿alguna duda, alguna inquietud respecto de el tema de la regla de la cadena? Cambio, Houston, adelante. Tengo respuestas acá. Fabi me dice sí. ¿Será que tiene alguna inquietud, alguna duda, Fabi? ¿Luna? No, dice Fabi. ¿Alguien más? Ah, él sí era de hace rato, bien. Seguimos entonces con el tema. Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a la presentación. Y lo que vamos a ver ahora es el tema de las derivadas de funciones que están expresadas en forma implícita. Otra vez nos vamos a colocar para ver esto que es desconocido para nosotros, nos coloquemos en terreno conocido. Esto es funciones de una sola variable. Cuando hablaba yo en funciones de una sola variable, hacía referencia en el campo de funciones de una sola variable, hacía referencia a funciones implícitas. Díganme ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario? Cuando no estaba despejada la y. Bien. Cuando yo no lo tenía en forma implícita, la i, por un lado. ¿Más comentarios?
qué significaba esta expresión o esta palabra implícita. ¿Alguien más que se anime, por favor? Acá estamos para aprender, insisto, ¿eh? No pensamos ese resquemor a decir que meto la pata o digo una tontera. No, acá estamos todos para aprender, así que hagamos algún comentario, adelante. ¿Respuestas en chat? Bien, perfecto. Bien, entonces, vamos a reforzar un poquito este concepto de función implícita. Pero atención, yo lo voy a poner, digamos, o lo voy a presentar en forma conceptual y después le voy a preguntar si está entendido. Esto es fundamental para que podamos seguir adelante, porque si no podemos tomar el concepto de lo que es la expresión implícita, no vamos a entender bien el tema de funciones implícitas para dos o más variables. Cuando yo tengo una función, por ejemplo, del tipo y igual a x al cuadrado, estoy hablando de una función que está expresada en forma explícita. ¿Por qué? Porque tengo la variable dependiente de un lado, la y del otro lado la valor independiente, en este caso x cuadrado, una función perfectamente, digamos, definida. Dado x, defino cuánto vale y. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cambio? Sí. Explícito. Bien. Cuando hablo de una función implícita, es cuando yo tengo una expresión en la que no puedo separar la variable dependiente solita de un lado del signo igual y igualarlo, reitero, igualarlo a otra expresión en función de la variable independiente solamente. ¿Me explico? Esto no significa que no haya una relación de dependencia entre y y x. Si la hay, justamente esa ecuación en forma implícita te está dando la forma en que depende una de la otra. A pesar de que no se pueda separar las y de un lado y las x del otro lado. Más aún, ustedes aprendieron en análisis 1 el tema de cómo derivar la función implícita. Derivar, insisto, significa la posibilidad de analizar una variación de la función. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo funciones, insisto, estamos en el terreno de una sola variable, funciones dadas o expresadas en forma implícita, esto no significa que no pueda estudiar cómo varía, o sea, encontrar el y', cómo varía esa función. De la misma forma, cuando tenemos funciones de dos o más variables, el hecho de que yo no pueda, por ejemplo, si yo tengo una función de dos variables, el clásico ejemplo es z igual a f de x. Temperatura, función de dos variables, x e y como función de posición. O el caso del costo para producir un producto, o para elaborar un producto, función de mano de obra y materia prima, de dos variables. Esto, si está expresado de esta manera, estamos hablando de una función o de un campo escalar expresado en forma explícita. Porque puedo separar mi z, variable dependiente, de mi xy. Del otro lado del signo igual aparecerá una expresión en función de xy, las dos variables independientes. ¿Me explico hasta ahí? Estamos hablando de una función explícita de dos variables. ¿Me siguen? Adelante, Houston, cambio.
Bien, profe. ¿Me siguen? Sí. Bien. Contestan acá, sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Entonces, también aparece en funciones de dos o más variables el caso de que yo no pueda separar mi z, variable dependiente, de una expresión del otro lado del signo igual con x y variables independientes. Se puede dar. Eso no significa que no haya una relación entre las dos variables x, y z. Tampoco significa que puedo encontrar, o sea, no significa que sea imposible encontrar la variación de esa función implícita. Por eso es que se puede hacer, esto lo vamos a ver ahora, por eso aparece implícito el concepto de derivada de funciones definidas en forma implícita. De la misma forma en que en funciones de una variable, si tenía una expresión, una función dada en forma implícita, yo igual podía calcular o determinar cuánto valía y prima, podía calcular cuál es la variación. Acá también puedo encontrar, siendo z igual a f de x y dado en una forma implícita, encontrar su z prima. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver un poquito acá lo que dice el apunte, que es lo que yo le acabo de decir de otra manera. Una función f de x igual a 0 constituye una relación entre x y y, por supuesto. Se puede reformular la ecuación 69 como al ser x de y dependiendo, ahí lo estoy remarcando, al ser y una función que depende de x, entonces yo podré reformular mi ecuación como f de x de y, pero al ser y dependiendo de x, lo pongo acá, en definitiva tengo una f de x. ¿Sí? Supongamos esta ecuación que está como ejemplo número 12. En esta ecuación, la relación x cuadrado más 4y cuadrado menos 4 igual a 0, me piden reformularla para que defina a y como función implícita de x. Fíjense que lo que puedo hacer por pasos algebraicos, despejar y de un lado del signo igual y dejarla del otro lado en función solamente de la otra variable, el independiente, supongamos la x. ¿Sí? En este caso sí es posible despejar y en función de x solamente del otro lado. En otros casos, por ejemplo, como la ecuación, y prueben, por ejemplo, ustedes, 2xy, la estoy remarcando, más seno de y igual a 3, podrán dejar, haciendo cualquier artilugio matemático, algebraico, dejar una expresión equivalente a esta de tal forma que aparezca y de un lado igual y las x del otro lado. Pregunto, Houston, cambio. Hagan un ejercicio, por favor. ¿Qué dicen? Cambio. No, profe. No, dicen por ahí. ¿Más respuestas? Sandra Sánchez me pide una aclaración. Para Sandra le contesto. El tema es, si yo tengo una expresión que la tengo ahí con el fondo celeste, 2x por y más seno de y igual a 3, podré a través de algún paso algebraico o de varios pasos algebraicos, si quieren, dejar obtener una expresión equivalente de tal forma que la y solita esté de un lado de la ecuación y las x del otro lado. Esa es la idea. ¿Se podrá? Pregunto.
No, no se puede, no se puede. Perfecto. Bien. Efectivamente, no es posible hacerlo, porque ahí tenemos una función trascendente que está relacionada con el seno, ¿verdad? Acá hay un seno de I En la que función. imposibilita y hay un producto también acá. ¿Sí? Entonces, esto no implica que yo pueda encontrar I'. Por eso es que aparece, ¿de qué forma? Bueno, lo vamos a plantear a través de el teorema de la función implícita. ¿Ese teorema qué dice? Si yo tengo una función de dos variables, en este caso x igualada a 0, atención, tiene que estar igualada a 0. Es esta que puse más arriba, a ver si la pongo de vuelta. Cuando empecé acá, esta f de xy igualada a 0, ¿lo ven? Ahí, bueno, a esa función está dirigida la función esta que está acá, que aparece en el teorema. Entonces, si tenemos una expresión de ese tipo, y además un par de números reales, cualesquiera, x0, 0, reales, que la satisfacen, ¿qué significa que la satisfagan? Que reemplazado x0 e y0 De en 0. mi función, ¿cuánto me tiene que dar? 0, que la satisfaga. Ahí abajo lo dice, que f de x0 es igual a 0. Además, mi función f de xy continua, junto con tanto la función como sus derivadas parciales, no se olviden que hablamos de derivadas parciales ahora, porque f depende de dos variables, x y. Entonces puedo encontrar la f sub x, que es la derivada parcial de f respecto de x, y la f sub y, que es la derivada parcial de f respecto de y. Ya tienen que ser continuas. Entonces, si se da también que esa derivada parcial de f respecto de y en el punto este x0 y 0 es distinto de 0, entonces implica, y fíjense, dice unívocamente, eso significa que va para un lado y para el otro. Ya le explicamos de qué significa esto. Implica una función en un entorno n de x0, tal que y de x0 es igual a 0, donde y de x, este es el punto fundamental, dice, es diferenciable. ¿Me explico? Este teorema lo que me está diciendo es que si se cumplen estas condiciones que ahora yo las estoy poniendo como fondo, se cumplen estas condiciones, puedo asegurar que mi función y, a pesar de no estar definida explícitamente, existe la derivada. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hora? Ya estamos ya no estamos pasando de horario. Quería comentarles algo. Acá hay un ejemplo. Esto quisiera que lo vean, por favor, que dice derivadas de funciones derivadas parciales de funciones definidas en forma implícita por una ecuación solamente. Acá les aparece la formulita. Me gustaría que ustedes practiquen utilizando lo que acá está expresado en el punto 8.5, pero definida a dos variables solamente, x e y. En este caso, el apartado 8.5 hace referencia a una función y que depende de varias variables, x1, hasta xm. ¿Lo ven? Hasta xm. Entonces, me gustaría que con esto ustedes hagan de cuenta que o propongan una función y, función de dos variables, x1 y x2 nada más, por ejemplo, de dos variables. Y después lleguen a esta fórmula que está acá. Esta que está acá. Supongamos, en vez de y, digamos que z, función de x y de y. ¿Sí? Entonces, el tema es encontrar la derivada parcial de z respecto de x. ¿Me explico? Entonces, ¿qué digamos? Deber para la casa, para el punto 8.5. Yo tengo una función z igual a f de xy, que es una función que está definida en forma implícita. O sea que yo puedo poner que f de xy menos z es igual a 0, ¿verdad?
Ahí estamos cumpliendo la primera de las condiciones, que era que la ecuación iba a estar igualada a 0. F de x igual a 0. Entonces, el tema es encontrar cuánto vale la derivada parcial de... Al ser una función implícita, insisto, no puedo tener la expresión z de un lado y la f de x y del otro. Una expresión en x y del otro lado es de un signo igual. No obstante eso, igual puedo encontrar cuánto vale la derivada parcial de z respecto de x, por ejemplo, que es la que tendría que estar acá, esta que está acá. Recuerden que ahora en vez de y, estamos hablando de z, función de dos variables, x1 y x2. Entonces acá será la derivada parcial de z respecto de x. Tratemos de llegar entonces con el ejemplo a esta función. ¿Quedó claro la consigna? Atento, Houston, cambio. Sí, profe. Muy bien. Ok. Bueno, antes de finalizar, querría hacer un comentario, y en esto ustedes me van a tener que participar también, sobre, ahora que ya pasó el parcial y estas cuestiones, vamos a tener un poco más de tiempo para ocuparnos del concurso fotográfico. ¿Me siguen? Sí. Bien. La pregunta es, vamos a admitir ahora a... Bienvenido, Fabri, está llegando. Bueno, hablaba del concurso fotográfico. ¿Ha quedado alguna duda respecto a cómo son las consignas, cómo tienen que desarrollar esta actividad? Cambio, Houston, Profe, yo tengo una duda. decime. Ya creé el grupo y ahora supuestamente el ingeniero Lores tiene que crearnos un grupo en el foro para poder entablar una conversación ahí, grupal. Tal cual. El tema viene así. ¿Cómo se divide esta actividad? El primer es entrar en el foro de conformación de grupos, en donde ustedes hablan entre ustedes. Mirá, yo soy de Fraile, yo soy de cerquita y de San Pedro, yo también soy de acá de la Mendieta, entonces conformemos un grupo que se va a llamar los del ramal. Entonces conforman el grupo y suben al foro el grupo conformado. El nombre del grupo, los del ramal. ¿Quiénes somos? 1, 2, 3, 4 integrantes. ¿Está claro hasta ahí? Bien. A posteriori de eso, se va a generar, como dice vos, un grupo, los grupos separados, en donde estarán primero los grupos, por ejemplo, si hay otro grupo, se me ocurre, hay ya varios grupos generados en el aula, ¿no? Los intocables, hay otro que son los repetidores, creo, no eran los repetidores, eran los recursantes, hay un grupo que se llama los recursantes. Cada uno de esos grupos va a tener asignada, dentro del aula virtual, un espacio de trabajo propio. En ese espacio van a trabajar entre ustedes. Cada uno de ustedes tiene que proponer una presentación en donde, por un lado, van a, en el ámbito que ustedes se están moviendo ahora, alguna, se me ocurre, por ejemplo, una escalera caracol que tengan en su casa, si es que la tienen, o la del vecino. Le sacan una foto y después la asocian a alguna de las superficies que vamos conociendo ahora a través de... a propósito, les puse un mensajito que el Microsoft Mathematics para graficar funciones ya está disponible, ¿no? Para que lo descarguen. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo tengo una hélice que, digamos, tiene que ver con esto de la escalera, y la función es tal, cuál es de esa superficie, inclusive pueden graficarle a través del Microsoft Mathematics la forma que tiene, y tienen ustedes la fotografía. Cada uno de ustedes propone una foto. Dentro del grupo, después ustedes tienen que elegir, si son, por ejemplo, 4 integrantes, los 4 integrantes dirán, bueno, cada uno de ustedes con una fotografía,
y con, digamos, la superficie que corresponde a esa fotografía. Por ejemplo, alguien puso la escalera, un segundo integrante del grupo dirá, tiene una tortuga en su casa. Bueno, esa es la superficie de la tortuga, la caparazón, es un paraboloide, ¿verdad? La tasa invertida que vimos como ejemplo en las clases cuando introducimos el concepto de campo escalar. Entonces, otro pondrá alguien más que quiere unirse. Bueno, Fabri se está uniendo de vuelta o se está accediendo de vuelta al aula. Decía entonces que el segundo hablará respecto de su mascota, entonces la caparazón que se asemeja a lo que es un paraboloide, y así como es otros ejemplos. Dentro de, ya con los 4 que han definido sus fotos y sus ejemplos, dentro del mismo grupo de trabajo tendrán que definir ustedes o elegir cuál es la foto que va a representar al grupo. O sea, estamos en el grupo de los del ramal. Son 4, cada uno de ellos hizo su presentación y después entre ustedes, por votación o por algún otro método, resuelven de esas 4 cuál es la fotografía que va a representar al grupo del ramal. Y después lo van a subir al aula. Cada uno de los distintos grupos hizo lo mismo. Y después ahí, por supuesto, tiene que haber, cuando entren al aula están bien especificados los temas, tiene que haber también una votación para elegir a la foto, digamos, que mejor consenso tenga, ahora elegida entre todas las mejores grupos, las mejores fotos de cada grupo. ¿Me explico? Adelante, Houston, cambio. Sí, ¿Está sí. clarito? Muy bien. ¿Esto qué significa? Si el grupo, los del ramal, eligió dentro de las 4 fotos de sus 4 integrantes, eligió la mejor representativa como la fotografía de la tortuga, esa competirá con otras fotos que son las representativas del resto de los grupos. Y así después se elige por votación la mejor de todas. ¿Está claro, Houston? ¿Cambio? Sí. Respuesta por chat. Bueno, sí, profe, perfecto. No obstante, igual, por favor lean bien las consignas en el aula virtual y vamos trabajando en eso. Es una actividad bastante interesante que nos saca un poco de esta cuestión de fórmula, de demostraciones y demás. Bueno, chicos, siendo las 8:42, 43, nos estamos despidiendo hasta la próxima clase, que será el miércoles de la semana siguiente. ¿Algún comentario final? Cambio, Houston. Profe, esto no tiene nada que ver con el grupo. Yo todavía no tengo a la asistencia puesta del trabajo 3 y el trabajo 4. Lo tengo que hablar con profe de práctica. Sí. Eso plantealo, por Bien. favor, con tu profesor de la práctica. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Hasta el próximo miércoles. Bien, profe, nos vemos. Gracias.